Conocí a un francotirador humano hace mucho tiempo. Reza para que nunca te encuentres con uno. Las palabras del general Carrick aún resuenan en mi mente, siglos después de su primer encuentro con el francotirador humano. Supongo que no es solo su mente la que lo persigue. Se han convertido en parte de nuestro miedo colectivo, transmitido de generación en generación, una advertencia para todo soldado nacido en el dominio Garis. Nosotros, una especie reconocida por nuestro intelecto superior y dominio de la estrategia interestelar, nunca nos habíamos enfrentado a algo tan aterrador como la precisión de un humano solitario. Todo comenzó cuando contactamos con ellos en las afueras de la nebulosa del Torbellino. Nuestra información había sido clara. Los humanos eran una especie recién descubierta, con dificultades para viajar por el espacio, y su planeta apenas se las arreglaba para sobrevivir en la jerarquía galáctica. Nada en ellos debería habernos hecho sentir amenazados. Pero me equivoqué. Todos lo estábamos. El relato del general Carrick sobre los sucesos de ese día ha quedado meticulosamente registrado en nuestros archivos. De hecho, él mismo ordenó su documentación, como si fuera una carga demasiado pesada para que la llevara una sola persona. Fue en el planeta Kilo 7, un remoto puesto minero, donde descubrimos el verdadero rostro de la guerra humana. Estábamos atrincherados en las profundas selvas de Kilo 7, un mundo exuberante y verde salpicado de densos matorrales de follaje esmeralda, cuya belleza se veía eclipsada por su importancia estratégica. Los minerales aquí eran cruciales para impulsar la expansión de nuestra flota. Capturarlos era vital para el crecimiento del dominio. Y no había manera de que los humanos, por muy decididos que estuvieran, pudieran interponerse en nuestro camino. Era mediodía cuando aterrizamos, nuestro despliegue cubría kilómetros de terreno, los exploradores corrían en formación, la tecnología a nuestro alcance nos permitió barrer un valle entero en segundos. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y musgo, y había un silencio inquietante que se cernía sobre la selva. La selva, un campo de batalla hecho de camuflaje natural. Para la mayoría, una pesadilla. Para un francotirador humano, un santuario. El comunicador de Carrick hizo clic al ordenar a nuestros escuadrones que se desplegaran, marchando entre la maleza, sin esperar resistencia real. No detectamos señales térmicas ni bioseñales que indicaran algo más grande que un roedor. Todos los humanos en Kilo 7 habían sido evacuados o neutralizados. Confiábamos en que la poca resistencia que quedaba se había dispersado presa del pánico. Pero fue entonces cuando ocurrió. Un zumbido sordo vibró en el aire. Un sonido tan sutil, apenas perceptible a través del zumbido natural de la selva. Carrick levantó la mano, indicando un alto. Su vibración mejorada recorrió los árboles, escudriñando las copas, el suelo, las crestas distantes. Y entonces, el primer disparo. Un chasquido. Un sonido que atraviesa el tiempo mismo. Agudo y decisivo. Casi sereno en su claridad. Un solo pulso de luz. Una bala de francotirador. Atravesó la espesa vegetación. No se oyó ningún grito del soldado caído. Solo el suave desplome de su cuerpo sobre el suelo del bosque. Un disparo limpio en la cabeza. Sin tiempo para el dolor ni la reacción. Los reflejos de Carrick se activaron. Gritó órdenes a nuestras tropas. Encontrar la fuente. Escáner térmico a plena capacidad. El pánico se apoderó de las filas. Desorden. Confusión. ¿De dónde había salido el disparo? Otro disparo. Luego otro. Y otro. Cada vez que caía un soldado. Algunos de los luchadores mejor entrenados del dominio. Guerreros que se habían enfrentado a innumerables enemigos por toda la galaxia. Arrugados como si no fueran más que juguetes para un depredador invisible. Ni siquiera pudimos localizar dónde se escondía el francotirador. Mucho menos anticipar su próximo objetivo. Y entonces Carrick lo vio, escudriñando a través de las capas de óptica digital y visión mejorada. Vislumbró algo, una silueta tenue, casi imperceptible, en el follaje distante, apenas distinguible de las hojas y las enredaderas.
Era una figura humanoide, pero envuelta en un traje de camuflaje meticulosamente elaborado. Su rostro oculto tras una máscara de red y verde. No había ningún destello en su mira. Su equipo superaba cualquier expectativa que hubiéramos tenido. Más tarde supe que los francotiradores humanos lo llamaban traje Guille. Una fusión perfecta entre el hombre y el entorno. En ese momento, parecía menos un soldado humano y más la selva misma. Una entidad nacida de la naturaleza, acechando a su presa con fría precisión mecánica. Carrick ordenó a su mejor tirador que devolviera el fuego, pero fue inútil. El francotirador era invisible, zigzagueando entre la vegetación como un espectro. Cada disparo resultaba en muerte. Ni siquiera sabíamos dónde devolver el fuego. Parecía como si disparáramos a las sombras, con la desesperada esperanza de acertar en algo que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Para cuando cesó la carnicería, casi la mitad de nuestra unidad había sido aniquilada. El resto temblábamos, demasiado aterrorizados para movernos. A este francotirador le había llevado apenas unos minutos desmantelar un escuadrón de élite del dominio completamente blindado. Fue entonces cuando el general Carrick dio una orden que nunca había dado en todos sus años de servicio. Retirada. Carrick condujo a los supervivientes a las profundidades de la selva, con la esperanza de perder al francotirador entre la maleza. Pero podíamos oírlo, sentirlo, moviéndose entre los árboles, como si nos estuviera cazando. Ya no éramos soldados. Éramos presas. El follaje se hizo más denso y la oscuridad comenzó a envolvernos mientras Carrick nos obligaba a adentrarnos en el corazón de la selva. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Cómo podía un solo humano, una criatura tan frágil, ser capaz de tal nivel de destrucción? Su mente regresó a la imagen que había visto a través de su mira. El francotirador, ese enigma sin rostro, siguiéndolo sin remordimientos. Nos topamos con una cresta que dominaba un extenso cañón. Parecía una ruta de escape, la única manera de distanciarnos del terror que nos aguardaba. Pero mientras nos precipitábamos hacia adelante, sonó otro disparo, este impactando el suelo justo a los pies de Carrick. Se quedó paralizado. Tras él, el resto del escuadrón también se quedó paralizado. A través de las hojas, el francotirador emergió de nuevo. Esta vez, Carrick lo vio mejor. Esos ojos fríos y humanos observando desde detrás de una visera. Había algo aterradoramente sereno en la forma en que se movía el francotirador, con tanta calma y determinación, como si esta cacería no fuera más que un trabajo. Una misión. Un depredador entre presas. Carrick comprendió lo que todos no habíamos comprendido hasta ese momento. Este francotirador no solo luchaba contra nosotros. Estaba enviando un mensaje. De repente, el francotirador bajó su arma. Ningún disparo. Ninguna palabra. Carrick dudó. ¿Por qué no terminaba el trabajo? El francotirador podría haberlos matado a todos con facilidad. Pero se había detenido. Fue entonces cuando notó algo escalofriante. Un mensaje grabado en el tronco de un árbol cercano, apenas visible entre las hojas. No son bienvenidos aquí. No era una negociación. Era una declaración. El francotirador miró a Carrick un instante más, sin pestañear, antes de desaparecer entre el follaje como un fantasma. No solo se habían encontrado con un francotirador humano ese día. Se habían topado con algo mucho peor. Una leyenda. Un mito hecho realidad. Y aunque Carrick vivió para contarlo, fue una historia que lo atormentó por el resto de sus días. Cuando finalmente regresamos a la nave de mando, Carrick era un ser diferente. Había liderado incontables misiones, conquistado sistemas estelares enteros en nombre del dominio. Pero este único encuentro lo había cambiado. Los humanos, susurraba en sus momentos de reflexión. Los subestimamos. Ese francotirador era algo diferente. Su voz temblaba. Algo extraño para alguien tan estoico como el general Carrick. Su relato circuló rápidamente entre las altas esferas del mando.
Una historia con moraleja que transformó nuestra visión de la especie humana. Ya no se los veía como débiles, primitivos o inferiores. Nos dimos cuenta de que tenían algo que ver con la especie humana. Nos dimos cuenta de que tenían algo mucho más peligroso, una voluntad inquebrantable y la capacidad de convertir el campo de batalla en su propio terreno de caza personal. Carrick se retiró poco después, pero su advertencia persistió en la psique del dominio. A cada soldado, a cada oficial, se le contó la historia del francotirador humano, de la figura solitaria que había diezmado a toda una unidad con facilidad. Y siempre se les advertía con las últimas palabras de Carrick. Conocí a un francotirador humano hace mucho tiempo. Reza para que nunca te encuentres con uno. El retiro del general Carrick no hizo mucho para opacar la historia del francotirador humano. Recuerdo la primera vez que la escuché, sentado alrededor de una mesa tenuemente iluminada con otros jóvenes reclutas. Nos habían alimentado historias de victoria, de gloria en la batalla, del inevitable ascenso del dominio. Pero esto era diferente. La voz de Carrick, fría y temblorosa, rompió las colas por lo demás triunfantes. Fue como si alguien hubiera echado agua helada sobre un fuego rugiente, y las llamas de nuestra ambición se transformaron en duda. Los humanos no son soldados, había dicho Carrick. Son depredadores. La cola se convirtió en una advertencia, una que se extendió como un reguero de pólvora por las filas del dominio. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, el miedo que invocaba comenzó a transformarse en algo más siniestro. Algunos pensaron que Carrick había exagerado, que su encuentro fue una rara anomalía, un golpe de mala suerte único en la vida. Después de todo, el dominio seguía conquistando sistemas estelares, y la humanidad, aunque persistente, no había logrado avances significativos. Pero había otros, como yo, que sabían más. Habíamos oído rumores de que no todos los que se encontraron con los humanos vivían para contarlo. El francotirador no era un mito. Era real. Y peor aún, había más como él. Años después de la infame retirada de Carrick, el dominio, siempre ávido de expansión, puso la mira en otra fortaleza humana, el planeta Lyrit V. Era un lugar árido y azotado por el viento, sin nada destacable salvo por su ubicación estratégica cerca del límite de nuestra galaxia. Desde Lyrit V, el dominio podía controlar una serie de portales de disformidad, asegurando el movimiento rápido de nuestras flotas y cortando las vitales líneas de suministro humano. Yo estaba allí. El teniente Dregmar, recién ascendido, listo para demostrar mi valía. La orden emitida fue clara. Tomar Lyrit V, neutralizar cualquier resistencia humana. Simple. Supusimos que los humanos se dispersarían una vez más ante nosotros, reacios a arriesgarse a un combate abierto contra nuestras fuerzas superiores. Pero a medida que descendíamos sobre el planeta, no podía quitarme de encima una creciente inquietud. El paisaje árido estaba demasiado tranquilo, demasiado vacío. Los vientos azotaban el polvo y la arena en espirales que parecían casi conscientes, enroscándose y retorciéndose como si nos observaran. No había señales del enemigo, ni lecturas térmicas, ni movimiento detectable, solo el vacío del desierto. Fue entonces cuando nuestras comunicaciones funcionaron. Teniente, hemos detectado movimiento en el cañón del norte. Sentí un nudo en el estómago. Debería haberme sentido aliviado. Por fin, señales de vida. Pero la historia de Carrick me roía la mente. Proceda con cautela. Ordené, con la voz más firme de lo que sentía. Enviamos un equipo de exploración por delante, 3 de nuestros mejores soldados. Se aventuraron en el cañón, con sus armaduras reluciendo bajo el intenso sol, armas desenfundadas, listos para cualquier cosa. Durante casi una hora, no oímos nada. Entonces se oyó el primer disparo, un disparo único y preciso, que resonó por las comunicaciones. El soldado que estaba en la punta cayó, con el casco rodando lejos de su cuerpo. Un agujero limpio le atravesó el cráneo. Los otros 2 corrieron a cubrirse, con pánico en sus voces. No puedo verlo,
gritó uno de ellos. ¿Dónde está? Otro disparo. El segundo soldado cayó. El tercero comenzó a retirarse. Pero el sonido de sus botas golpeando contra el suelo rocoso fue silenciado por otro disparo. Las comunicaciones se cortaron. Me congelé. Esto no podía estar pasando. No otra vez. No después de todos estos años. Pero en el fondo, lo sabía. El francotirador humano había regresado. Reagrúpense, grité, tratando de mantener el control. Retírense a la cresta. Pero era demasiado tarde. El francotirador ya nos estaba cazando. Durante horas, intentamos superarlo en maniobras. Desplegamos drones, escáneres térmicos, incluso barridos aéreos. Pero era como perseguir a un fantasma. Conocía el terreno mejor que nosotros. Usaba el paisaje natural a su favor, eliminándonos uno por uno. Cada disparo era preciso, mortal, y de alguna manera, sin importar cuánto lo intentáramos, no podíamos localizarlo. Empecé a entender lo que Karik había querido decir. Esto no era guerra. Esto era supervivencia. Ya no éramos soldados luchando contra un enemigo. Éramos presas acechadas por algo mucho más peligroso de lo que habíamos anticipado. Teniente, uno de mis subcommanders se me acercó, su rostro pálido. Necesitamos retirarnos. Esta no es una batalla que podamos ganar. Lo miré, al miedo en sus ojos. Una parte de mí quería estar de acuerdo. Quería correr, para escapar de esta pesadilla. Pero otra parte de mí, la parte que había sido entrenada para nunca rendirse, para nunca mostrar debilidad, se negó. Mantenemos nuestra posición, dije, aunque las palabras sabían amargas en mi boca. No podemos dejar que un hombre nos derrote. El subcommander no discutió. Simplemente asintió y caminó. Se alejó, aunque podía ver la duda en sus ojos. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el cañón. Nuestras fuerzas habían menguado y la moral se estaba desmoronando. Cada vez que pensábamos que teníamos un momento de respiro, otro disparo sonaba y otro soldado caía. Era enloquecedor. ¿Cómo podría un humano, un francotirador, detener a toda una unidad de soldados del dominio? Al caer la noche, tomé la decisión que me perseguiría el resto de mi vida. Preparar el ataque orbital. Mis oficiales me miraron conmocionados. Señor, todavía tenemos tropas en el campo. Lo sé, les espeté, interrumpiéndolos. Pero si no neutralizamos esta amenaza ahora, ninguno de nosotros saldrá con vida. Hubo una larga pausa. Podía sentir el peso de sus miradas, el juicio en su silencio. Pero no me importó. Había que detener al francotirador, sin importar el costo. Iniciar el ataque. Repetí con voz fría. A regañadientes, mis oficiales obedecieron. Observé cómo los sistemas de puntería se fijaban en el cañón, donde sabía que nuestros soldados restantes seguían atrapados. Por un momento, dudé. ¿De verdad podría hacer esto? ¿Podría sacrificar a mis propios hombres para matar a este humano? La respuesta llegó con otro disparo. Otro cuerpo cayó al suelo. Fuego. El ataque fue rápido. Un destello de luz, seguido de una explosión ensordecedora, sacudió el planeta. Polvo y escombros llenaron el aire, ocultando las estrellas. Al final, no quedaba nada del cañón salvo ruinas humeantes. Esperé, con el corazón latiéndome con fuerza, deseando, rezando, que el francotirador hubiera sido destruido. Pero cuando el humo empezó a disiparse, lo vi. De pie en el borde del cañón, ileso, estaba el francotirador. Me miró fijamente con sus fríos ojos humanos que penetraban en la distancia. Y en ese momento, lo supe. Había fracasado. Levantó su rifle y me preparé para el disparo que acabaría con mi vida. Pero nunca llegó. En cambio, bajó su arma y desapareció en la noche, dejándome allí de pie, vivo, pero completamente derrotado. Nos retiramos a la mañana siguiente, con nuestras fuerzas en ruinas.
Fui citado ante un tribunal para responder por mis acciones, por las vidas que había sacrificado. Esperaba ser sometido a un consejo de guerra, despojado de mi rango, tal vez incluso ejecutado por mi fracaso. Pero en cambio, me ascendieron. Su disposición a hacer lo necesario frente a adversidades abrumadoras le ha ganado el respeto del alto mando, dijo el líder del tribunal, aunque su voz carecía de verdadera calidez. Quería gritar. Quería decirles que no había sido valiente ni estratégico. Había estado desesperado. Había sacrificado a mis propios hombres por miedo, no por coraje. Pero no dije nada. Acepté el ascenso y regresé a mis aposentos, atormentado por la imagen del francotirador de pie al borde del cañón, observándome con esos ojos fríos y calculadores. Pasaron las semanas, y la historia de nuestra derrota en Lirit se extendió por todo el dominio. Los soldados murmuraban sobre el francotirador, sobre cómo había repelido a nuestras fuerzas él solo. Algunos lo llamaban un mito, un fantasma. Otros creían que era un demonio enviado para castigarnos por nuestra arrogancia. Pero yo sabía la verdad. Era humano, y eso me aterrorizaba más que nada. Una noche, ya tarde, mientras yacía en mis aposentos, sin poder dormir, recibí un mensaje cifrado. Era de Carrick. Te lo advertí, decía el mensaje, pero no me escuchaste. Adjunto al mensaje había una sola imagen, granulada, pero inconfundible. Era el francotirador, de pie en la jungla de los 7 de Kilo, con el rifle en alto y el rostro oculto por el traje de camuflaje. Y debajo de la imagen, en el mismo texto nítido y garabateado que había visto tallado en el árbol, había un mensaje. Voy por ti. No podía dormir. El mensaje de Carrick sonaba en mi mente como una sirena de advertencia que se negaba a apagarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía al francotirador. Con el rifle en alto, la mirada fija en mí, pero el disparo nunca llegó. Ese encuentro final se había grabado a fuego en mi memoria. Una presencia inquietante que ningún rango, ningún ascenso, ningún título podía borrar. Sabía que estaba ahí fuera, esperando en algún lugar. Y ahora, me había enviado un mensaje. Voy por ti. No era solo una amenaza. Era una promesa. De esas que te envolvían el pecho y te apretaban hasta que cada respiración parecía una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Y, sin embargo, en la fría y vacía habitación donde estaba sentado mirando el mensaje, otro pensamiento se coló en mi mente. ¿Por qué ahora? El francotirador podría haberme matado en Liret. Me tenía en la mira. Decidió no apretar el gatillo. Me había dejado vivir. Y ahora, después de todo este tiempo, volvía para terminar el trabajo. No tenía sentido. Ya no era solo miedo. Había algo más en juego. Tenía que haberlo. Me recosté en mi silla, mirando la imagen granulada de él en la jungla de Kilo 7. Esa misma fría precisión en su postura. Esa misma quietud inquietante. ¿A qué estás jugando?, me pregunté. Pero no estaba jugando. Estaba calculando. Y tenía que averiguar por qué. La decisión de regresar a Kilo 7 no fue fácil. Sabía lo que dirían los demás al mando. ¿Para qué perseguir a un fantasma? Pero también sabía que no tenía elección. Él había elegido Kilo 7 como la ubicación para nuestro enfrentamiento final. Tenía que enfrentarlo allí, o el espectro de su presencia nunca me abandonaría. La nave de transporte permanecía en silencio mientras atravesaba la negra extensión del espacio. Kilo 7 se alzaba en el horizonte. Sus espesas selvas seguían siendo tan inhóspitas como lo habían sido durante la desafortunada misión de Carrick. Mientras estaba en la plataforma de observación, viendo cómo el planeta se agrandaba, los recuerdos de ese día me inundaron. El silencio, el caos, el francotirador. Pero esta vez no me iban a pillar desprevenido. Esta vez, había venido preparado. Al descender a la atmósfera, la familiar y densa cubierta de nubes se extendía bajo nosotros como un océano verde. Aterrizamos en las coordenadas exactas donde el escuadrón de Carrick se había encontrado por primera vez con el francotirador,
y en cuanto puse un pie en tierra, el aire denso y húmedo me oprimió como una fuerza física. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo parecía igual. Los imponentes árboles, la densa maleza, el húmedo aroma de la jungla. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Sabía que él estaba allí, esperando. Nos movimos con cuidado por la jungla. Mi escuadrón de soldados de élite se desplegaba en una formación cerrada. Eran lo mejor que el dominio podía ofrecer, entrenados para manejar cualquier situación. Les había informado sobre las tácticas del francotirador, su asombrosa habilidad para desaparecer en el entorno. Estaban alerta, armas desenfundadas, cada paso medido. Pero no importaba. En el fondo, sabía que este era su dominio. Conocía cada centímetro de esta jungla, cada sombra, cada hoja. Nosotros éramos los intrusos. La primera señal de problemas llegó cuando nuestros comunicadores empezaron a chisporrotear. Estática. Interferencias. Teniente, estamos perdiendo la señal. Mi segundo al mando. Asentí. Mi mandíbula apretada. Por supuesto. Ya estaba aquí, jugando con nosotros. Manténganse alerta. Ordené. Aunque la tensión en mi voz me delató. Está mirando. Y entonces llegó el primer disparo. Un crujido seco resonó entre los árboles. Y el soldado en la retaguardia del escuadrón cayó. Ningún sonido. Ninguna lucha. Solo una muerte limpia y silenciosa. Posiciones. Ladré. Mis soldados se cubrieron instintivamente detrás de árboles y rocas. Pero sabía que era inútil. El francotirador podría estar en cualquier lugar. O en ninguna parte. Otro disparo. Otro soldado caído. Escudriñé las copas de los árboles. El espeso dosel. Las sombras que parecían extenderse infinitamente en todas direcciones. Pero no había nada. Estaba jugando con nosotros. Igual que antes. Eliminándonos. Uno por uno. Viéndonos escapar. Pero entonces algo hizo clic. No nos está eliminando al azar. Mi mente corría mientras repasaba la secuencia de disparos en mi cabeza. No fueron muertes al azar. Nos estaba lastimando, empujándonos hacia algo. Hacia un lugar específico. El cañón. Murmuré en voz baja. Tenía que ser así. Teniente, tenemos que retroceder. La voz de mi segundo al mando interrumpió mis pensamientos. No podemos luchar contra él así. Pero lo ignoré. Mi enfoque había cambiado. El francotirador no nos estaba matando por el gusto de hacerlo. Nos estaba guiando, manipulándonos para que cayéramos en una trampa. El cañón. Nos estaba empujando hacia el cañón. Muévanse hacia el norte. Ordené con voz firme. Hacia la cresta. Señor. Ahora. La cresta apareció a la vista, tal como esperaba. Era un estrecho afloramiento, con vistas al mismo cañón donde Carrick se había enfrentado al francotirador tantos años atrás. El terreno era irregular, el suelo inestable. Si el francotirador iba a hacer su movimiento, sería aquí. Mi escuadrón se dispersó, escaneando el área. Pero sabía que no lo encontrarían. Me estaba esperando. Esto era personal. Di un paso adelante, lejos de mis hombres, al descubierto. Era un riesgo, pero era la única manera. Tenía que obligarlo. Durante un largo instante, no hubo nada. Solo el viento susurrando entre los árboles. La llamada distante de alguna criatura alienígena. Y entonces, de entre las sombras, emergió. El francotirador apareció a la vista. Su rifle colgado al hombro. Su rostro aún oscurecido por ese maldito traje de camuflaje. Pero pude ver sus ojos. Esos ojos fríos y calculadores que me habían perseguido durante tanto tiempo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Simplemente nos quedamos allí, mirándonos fijamente. Dos depredadores midiéndose mutuamente. Pero esta vez, yo no era la presa. No viniste aquí a matarme. Dije en voz baja, firme.
El francotirador no respondió. Simplemente observó su expresión, ilegible. Podrías haberme matado en Lirit V, continué. Pero no lo hiciste. Y ahora me has traído aquí. ¿Por qué? Seguía sin haber respuesta. Pero lo vi en sus ojos. Un destello de algo. Un atisbo de reconocimiento. Llevas mucho tiempo jugando a esto. Dije, acercándome. Pero esto termina hoy. Vi cómo agarraba el rifle con más fuerza. El sutil cambio de postura. Se preparaba para disparar. Para acabar con esto de una vez por todas. Pero no iba a darle la satisfacción. Porque por fin lo había descubierto. No estás aquí para matarme. Dije en voz baja. La comprensión se hacía evidente. Estás aquí. Porque me necesitas. El francotirador entrecerró los ojos. Pero no se movió. Ahora escuchaba. No se trata solo de guerra. No se trata de territorio ni de victoria. Dije, con la voz cada vez más fuerte. Nos has estado manipulando, guiándonos, no porque seas un asesino invisible, sino porque estás atrapado. Ahí estaba, el destello de reconocimiento en sus ojos, la verdad que había estado buscando. Este planeta, continué, señalando la jungla que nos rodeaba. No es solo un campo de batalla. Es una prisión. ¿Estás atrapado aquí? ¿No? Desde la misión de Carrick, has estado atrapado, sin poder irte. Nos has estado usando al dominio, para encontrar una salida. El silencio del francotirador fue toda la confirmación que necesitaba. Necesitabas que lo averiguara. Dije, acercándome aún más. Necesitabas que lo entendiera, porque no puedes hacerlo solo. Por eso me dejaste vivir. Por eso estás aquí. Pude ver el conflicto en sus ojos ahora. La precisión fría y calculadora se estaba agrietando. La máscara se estaba cayendo. No eres un dios. No eres invencible. Dije, mi voz apenas un susurro. Eres como el resto de nosotros. Tienes miedo. Por primera vez, el francotirador habló, su voz baja, áspera por años de silencio. Te subestimé. Asentí. Sí, lo hiciste. El francotirador aflojó la presión sobre su rifle. Por un momento, pensé que lo bajaría. Pero entonces su mirada se endureció de nuevo y comprendí que no se rendiría tan fácilmente. Pero no importaba. Ya había ganado. Me trajiste aquí para matarte, dije con voz firme. Pero no lo haré. Los ojos del francotirador se abrieron de par en par, sorprendido, y por primera vez, vi algo inesperado, miedo. Verás, continué, matarte sería la salida fácil. Pero dejarte aquí, atrapado, sabiendo que has fracasado, es un destino peor que la muerte. Las manos del francotirador temblaron, solo por un instante. Sabía que tenía razón. Había estado jugando a este juego durante tanto tiempo, controlando cada movimiento, pero ahora las tornas habían cambiado. Te quedarás aquí, dije, alejándome de él. Y te pudrirás en este planeta. Solo. Sentí su mirada en mi espalda mientras me alejaba, pero no miré hacia atrás. No hacía falta. Ya había ganado. Abandonamos Kilo 7 ese día y nunca volví a ver al francotirador. Su leyenda se desvaneció con el tiempo, convirtiéndose en una historia más que se transmitía entre soldados. Algunos decían que seguía ahí fuera, acechando en la jungla, esperando a su próxima presa. Pero yo sabía la verdad. Estaba atrapado y me había marchado, dejándolo enfrentarse a lo único que temía más que a la muerte, la irrelevancia. La guerra entre el dominio y la humanidad continuaba. Pero para mí, había terminado. Me había enfrentado al mayor enemigo que jamás había conocido y había vencido. No mediante la fuerza ni la violencia, sino mediante la comprensión. Y esa, comprendí, era la verdadera victoria.